Hola, buenas noches. Inflación, situación política a propósito de Pluna. ¿Qué pasa con este año que se termina, que es el de las concreciones? ¿Qué va a pasar con el 2013? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo está la interna del gobierno? ¿Cuán afectado sale después del episodio de Cosmo y el aval del Banco República? Todos asuntos que vamos a conversar esta noche aquí con el vicepresidente de la República, con el presidente en ejercicio por estas horas, el contador Danilo Astori. Además, tendremos en nuestros estudios también la presencia del flamante presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Vamos a conversar con Carrau a propósito de algunos problemas de competitividad que están teniendo algunos sectores, en particular el textil, y qué le están reclamando por estas horas justamente al Gobierno Nacional sobre estos asuntos. Y además, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Lorelén y Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, un título para hoy. Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo de más de 9 semanas se realizará por intervenciones quirúrgicas y no por fármacos. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Ha sido uno de los temas, obviamente, en la semana, incluso con el famoso asunto de la objeción de conciencia que han planteado algunas instituciones, incluso también algunos profesionales. Se van a enterar de qué se trata. También saludo a Nicolás Núñez. ¿Cómo estás, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Ya de arranque nomás vamos a conversar de una de las imágenes quizás más impactantes del día de hoy. Esa concurrencia al juzgado a declarar por parte de López Mena y la aparición de Gonzalo Fernández. Exactamente. Vamos a conversar largo y tendido dentro de un rato, les reitero, con el vicepresidente de la República a propósito, entre otras cosas, bueno, del asunto Pluna, ¿no? Pero hoy la noticia fue que Juan Carlos López Mena compareció ante la justicia y sorprendentemente lo hicieron también los abogados del ministro Lorenzo y del presidente del Banco República, Fernando Caloia, Amadeo Tati y Gonzalo Fernández, respectivamente. Y sobre esto, ¿tenés alguna información para aportar? Así es, porque la presencia de Gonzalo Fernández generó muchísimos comentarios. Vía Twitter, por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga disparó munición gruesa contra Gonzalo Fernández, calificó de impúdica la aparición de Gonzalo Fernández en el día de hoy en el juzgado, y dijeron que era muy ilógico, no terminaban de comprender, cuestionaban que la defensa del director del Banco República, el presidente Fernando Caloia, la solventara la propia institución bancaria. Quiero establecer una diferencia. En el caso del Banco República, la defensa la paga la institución. En el caso de Fernando Lorenzo, los honorarios de Amadeo Tati los paga el propio Lorenzo y no el Ministerio de Economía. Lo cierto es que la información que nosotros manejamos es que el estudio de Gonzalo Fernández va a cobrar $15.000 por defender al directorio en pleno del Banco República en este caso. Es decir, la defensa no es solamente hacia Fernando Caloia, sino también abarcaría a eventualidades o eventuales convocatorias ante la justicia de otros integrantes del directorio. Claro, según la información que manejamos, estos $15.000 que cobra el estudio del doctor Gonzalo Fernández son por este caso en particular, ¿verdad? Así es, pero hay más, porque Gonzalo Fernández no es en el único caso en el cual patrocina a Caloia o a integrantes del directorio. Según lo que yo pude averiguar, hay no menos de 15 casos en los cuales el estudio de Gonzalo Fernández viene siendo contratado por el Banco República. Y remarco esta situación porque además supimos de que hubo muchísimos ofrecimientos, muchos abogados, muy conocidos algunos de ellos, que se ofrecieron ante el presidente del BROU para patrocinarlo en este caso, pero Caloia decidió seguir por la línea que venía desarrollando en el sentido de contratar al estudio de Gonzalo Fernández, al que le pagará por este caso, insisto, $15.000. Claro, pero acá incluso hay una variante, ¿no? Porque por lo que hemos podido averiguar también, en principio, Fernando Caloia, el titular del Banco República, quería la asesoría legal que le corresponde por la propia institución y no ir por la contratación de asesores por fuera. Claro, Caloia como que en un principio, yo no sé si minimizó la situación, pero lo que por lo menos nunca llegó a pensar que esto tomara el cariz que adquirió en esta instancia. Caloia en un primer momento lo que iba a hacer era recurrir a una asesoría mínima, consultar a los asesores del Banco República, y fue un abogado del Banco República el que le dijo, lo mejor quizás es que contrates a alguien específicamente para que te defienda en este caso. Menciono la situación de los abogados del Banco República porque no es que se los haya pasado por arriba. Son personas que, si bien tienen la asesoría jurídica dentro de la institución financiera, son consulta frecuente por parte de Caloia. Insisto con que fue un abogado del Banco República el que le sugirió que contratara un estudio externo para este caso, y a su vez también son los que muchas veces recibieron sus ofrecimientos de muchos abogados muy conocidos ellos, que le dijeron, decirle a Fernando que si quiere yo lo defiendo en esta. Bueno, finalmente la opción que se determinó y se votó
fue pagar esos 300.000 pesos al estudio Gonzalo Fernández para esta situación puntual. Bueno, seguramente un asunto del cual se va a discutir durante todo este fin de semana y seguramente la semana entrante. Ya está en nuestros estudios el vicepresidente de la República. En instantes vamos a conversar con el contador Danilo Astori, pero ahora Loreley nos tenía prometido una información vinculada a este proceso de despenalización del aborto y qué va a pasar con los embarazos más allá de las 9 semanas. A ver, contanos, Lore. Sí, bueno, según nos señalaban autoridades del Ministerio de Salud Pública, en la medida que los embarazos estén más próximos a las 12 semanas, la decisión que se va a adoptar en su mayoría será que se realice a través de intervenciones quirúrgicas, es decir, de legrados. Por eso está previsto que una vez que las mujeres interesadas en interrumpir su embarazo se presenten, bueno, se le harán todos los tipos de planteos para que la decisión la tomen lo más rápido posible para evitar este tipo de intervenciones quirúrgicas. No obstante, también nos señalaban que en algunos casos habrá algunas pacientes que no habrá otro método para utilizar que sea ese. En tanto, los dos medicamentos que se están utilizando para interrumpir los embarazos, que es la recomendación que realiza Salud Pública para que sea a través de fármacos, es el misoprostol, que es un medicamento que bueno, que ya se conoce de antes porque había habido muchas denuncias en cuanto a su venta cuando todavía el aborto estaba penalizado, y también la mesiprostona, que es otro de los medicamentos que se combinan para concretar la interrupción. Mientras que el misoprostol es por vía de la vagina, que se introduce, produce la dilatación del cuello del útero y a través de eso la expulsión del feto. En cambio, el otro medicamento, la misoprostona, lo que genera es que se toma por vía oral y actúa directamente sobre la hormona, la progesterona, que es la que colabora o la que lleva adelante el embarazo. Por el momento en el mercado solamente lo que está es el misoprostol, pero autoridades de salud pública han señalado que a la brevedad llegará el otro fármaco. A propósito de las intervenciones, las estimaciones que están haciendo las autoridades de salud pública es que este tipo de prácticas sería utilizado básicamente o en su mayoría por menores de edad, ¿verdad? Sí, bueno, ven eso porque o sea, las estimaciones o por lo que se conoce, las menores son las que generalmente ocultan en las primeras semanas sus embarazos para no enfrentar a los padres y luego que hay que tener en cuenta que ahora, bueno, se lo comunicarán en caso de que los padres accedan, bueno, se tomarán medidas en forma inmediata. En caso de que rechacen la posibilidad de que pueda la menor abortar, tendrá que presentarse ante un juez. El juez tendrá 3 días para analizar el caso y para ver si la joven la considera madura para poder afrontar una situación como es un aborto. En caso de ser así, todo esto va a llevar un trámite que es, por más que los plazos son breves, de 5 días, de 3 días, consideran a nivel de las autoridades de salud pública que generalmente se va a demorar más y posiblemente el método que se utilice para las adolescentes sea el legrado. Claro, y además está decir que, como lo hemos visto en los informativos durante esta semana, ha habido muchísimas consultas por parte de mujeres, tanto en hospitales como en instituciones privadas, ¿no? Sí, y justamente nos decían que el número de consultas a nivel privado en algunos casos fue superior al de las instituciones públicas y por eso se estima que en una primera etapa, más allá de todos los problemas que están planteados hoy por hoy con el Círculo Católico, que ha sido la institución que más objeciones ha planteado sobre el tema, se estima que en una primera etapa van a ser más las interrupciones que se realicen a nivel privado que a nivel público. Bien, brevemente, en el final va a haber también campañas informativas en los barrios marginales, ¿no? ¿Algunas organizaciones están pensando en eso? Sí, porque aunque la ley no lo prevé, la decisión de algunas organizaciones de mujeres es asistir a barrios marginales para tratar de informar a las mujeres sobre estos nuevos métodos y sobre esta ley aprobada para evitar que sigan los abortos clandestinos, teniendo en cuenta que son generalmente en esas zonas donde más hijos tienen. Primera pausa aquí en Entre Líneas. Tras la misma conversamos con el flamante presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, con Javier Carrau. Enseguida volvemos.